Un gusto para mí estar con ustedes, compartir esta tarde con ustedes. Qué fantástico que puedan estar de ese lado y que podamos aprender y disfrutar, ¿verdad? Disfrutar juntos. Yo creo que ningún aprendizaje se da sin el factor disfrute, ¿sí? Muchas veces nos resistimos a aprender porque no estamos disfrutando, ¿verdad? Y vemos perfectamente en los niños también, ¿verdad? Que mientras menos disfrutan, menos aprenden. Cuando más disfrutan, más aprenden, y así también nosotros. Así que espero que disfrutemos esta tarde, que podamos pasar un momento agradable y poder aprender algo nuevo, ¿sí? El tema que hoy nos ocupa, el tema que hoy nos tiene en esta capacitación virtual es la salud mental. Qué importante que podamos hablar de esto y qué importante que podamos hacerlo de manera consciente y que podamos cuidar nuestra salud mental de manera intencional, que seamos intencionales en el cuidado de nuestra salud mental, ¿sí? Y más todavía en esta época en la que estamos viviendo y estamos siendo bombardeados con informaciones que afectan directamente el tema de nuestra estabilidad emocional. Estamos viviendo y atravesando situaciones que desestabilizan a las personas. Probablemente cada uno de nosotros conoce una persona que está pasando muy mal por el tema del coronavirus, y si no conocemos directamente, conocemos de un conocido que tiene un familiar o alguien que está pasando. Y créanme que todas estas situaciones que estamos atravesando, que nos tocan vivir, están afectando nuestra salud mental. Entendamos, gente, que salud mental no significa que yo sea un paciente psiquiátrico, ¿sí? Un paciente con patologías psiquiátricas, ¿verdad? Yo creo que estamos posicionados en otro lugar hoy día, ¿verdad? Porque si bien hace 15 o 20 años atrás se hablaba de salud mental, directamente la gente asociaba con salud mental un manicomio, como decía la gente, ¿sí? O decían, estos son personas que sufren alguna patología psiquiátrica. Estamos muy agradecidos por el hecho de que se haya modificado, de que la idea se haya refrescado y que la gente entienda que salud mental es el bienestar con el que vive una persona o enfrenta su vida. Por eso yo quiero dejar en claro que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de relaciones sanas, estamos hablando de un buen ambiente y agradable en ambiente laboral, porque todas estas cosas aportan a lo que es nuestra salud mental, ¿sí? Así que permítanme, por favor, compartir con ustedes pantalla. Yo me voy a valer de este PowerPoint para poder hablar de lo que es la salud mental. Vamos a ir desarrollando este tema, y así como bien dijo Isaías, me encantaría que ustedes puedan dejar sus preguntas, sus comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario inclusive que quiera manifestarlo, puede comunicarse con Isaías, y de por ahí, si nos da el tiempo, le habilitamos el micrófono para poder también tener una charla y poder enriquecer lo que es esta capacitación. Siempre digo que lo que ustedes aportan a mí me ayuda muchísimo para que esto sea contextualizado, ¿sí? Porque hablar de salud mental literalmente es un mundo. Podríamos hablar horas y horas de lo que es la salud mental, pero siempre y cuando una persona lanza una experiencia, una pregunta, entonces bajamos a la realidad y eso aporta bastante. Así que para hablar de salud mental tenemos que entender lo que es la salud mental. Y la salud mental, gente, según la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, o sea que trabaja, produce y fructifica. Ahí nos damos cuenta también que según la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, no nos ayuda en nada y no aporta en nada a nuestra salud mental el ser el famoso lata paraná, ¿sí? El que está metido en mil cosas pero que no hace nada al final. Porque según la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, goza de salud mental aquella persona que es consciente de sus capacidades,
que puede afrontar las maneras y de manera natural las tensiones normales de la vida, nosotros y cada uno de nosotros hoy día, en este día, se enfrentó a algún tipo de tensión. Al llegar al trabajo, a estar en casa, en el tráfico, en cualquier momento del día, hasta hoy, que son 2:15 de la tarde, yo te puedo asegurar, y vos estarías de acuerdo conmigo, que hoy te tuviste que enfrentar con un cierto tipo de tensión en esta vida, ¿verdad? En tu día, te pasó hoy a vos, me pasó hoy a mí. Entonces, gozar de salud mental significa poder atravesar estos momentos, poder atravesar y transitar estos momentos estresantes con el compañero de trabajo, con la jefa, con la pareja, con los hijos, en el tráfico, donde sea, poder atravesar estos momentos y sortearlos con madurez y sortearlos de una buena manera. Entonces, salud mental es ser consciente de mis capacidades, es poder enfrentar estas tensiones normales de la vida, es poder producir y fructificar, y es interesante que según la definición de salud mental, una persona que goza de ella es una persona que puede y es capaz, tiene la capacidad de hacer una contribución a su comunidad. Personas que gozan de salud mental son personas habilitadas y capacitadas para hacer una contribución a su comunidad. Y cuando muchas veces hablamos de contribución a la comunidad, yo no me estoy refiriendo a hacer un voluntariado o hacer algo, sino que desde el lugar donde a mí me toca, desde el lugar del cual yo pertenezco a la sociedad, ya sea mi familia, trabajo, sea lo que sea, entonces desde ahí estoy haciendo un aporte significativo para las personas que me rodean. ¿Sí? Entonces, según la definición de la salud mental, esto es salud mental, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando un poquito para nosotros poder entender mejor y tener en este panorama general. Gente, a mí me vale mucho el ejemplo que me enteré una vez del Ministerio de Salud Pública. Eh, Dice el Ministerio de Salud en un informe de la salud bucal, ¿sí? El Ministerio de Salud dice que el 100% de los adultos paraguayos, imagínense, el 100% de los adultos paraguayos que llegan a un puesto de atención de salud bucal llegan con caries. O sea que 10 adultos paraguayos que se van a un odontólogo en un puesto de salud pública, 10 de ellos llegan con caries. De 10, 10, ¿sí? Imagínense, es increíble que la mayoría de los paraguayos adultos lleven caries en la boca, ¿sí? Y se hizo un estudio para poder identificar cuál es el motivo por el cual. Y si bien el sistema puede tener sus falencias, la atención existe. Ahora, el factor principal por el cual 10 de cada 10 paraguayos adultos llevan caries es el factor miedo. Por miedo al odontólogo, el paraguayo prefiere llevar caries que tratar sus dientes. Imagínense, adultos paraguayos prefieren llevar caries que gestionar su miedo, que transitar su miedo, que enfrentar su miedo. La misma cosa pasa muchas veces en el tema de la salud mental. ¿Mm? La misma cosa pasa muchas veces, ¿sí? Y es increíble, los datos son increíbles. Si se cumpliese esa estadística en esta sala virtual, tendríamos que todos los que estábamos aquí tener por lo menos una caries. ¿Y cuál es el factor principal? El miedo. Imagínense, lo mismo se puede aplicar en comparación con lo que es la salud mental. Hay muchas personas que están desgastadas en su salud mental, pero por miedo a ir a un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo, consejero, un terapeuta, un psiquiatra, entonces esas personas prefieren seguir desgastándose emocionalmente, prefieren seguir desgastándose psicológicamente que afrontar esa situación y resolverla. Muchas veces no nos queremos enfrentar al torno. ¿Mm? Al torno del odontólogo y al torno
del psicólogo, del profesional de la salud mental, porque tenemos miedo de que toque la sensibilidad y cuando toca nuestra sensibilidad estamos sumamente vulnerables. Y nosotros, los adultos, normalmente le tenemos, y principalmente los varones, le tenemos muchísimo miedo a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nos enseñaron de tal manera a no enfrentar y no identificar nuestras emociones. Y cuando hablamos de salud mental, yo quiero que marquemos un camino. Yo quiero hablar de la salud mental desde la gestión de las emociones. Ya en algún momento pueden hablar con un psiquiatra de la parte clínica y médica de lo que es la salud mental, pero permítanme en esta tarde hablarle de la salud mental desde la gestión de las emociones, porque muchas personas están sufriendo cuestiones que afectan su salud mental por el hecho de no haber aprendido a gestionar sus emociones. ¿Sí? Entonces, gente, ¿cómo podemos aprender esto y cómo podemos poner en un panorama más amplio esto que estamos hablando? En el centro de todo esto está la persona, ¿sí? La persona necesita tener un equilibrio. La persona, nosotros necesitamos tener un equilibrio, pero tengan en cuenta esto y no me malinterpreten y tampoco quiero que se preste a confusión lo que voy a decir. La persona necesita tener un equilibrio en su vida en todos los sentidos, inclusive en el sentido de tener tensiones en su vida. El estrés y la tensión, vamos a llamarle tensión al estrés, ¿sí? Cierto grado específico de estrés, inclusive es agradable para nuestra vida, inclusive lo hace interesante a nuestra vida, ¿sí? Imagínense vivir una vida sin ningún estrés. Muchas personas iban a estar sumamente aburridas, porque el estrés para nuestras emociones en muchas situaciones es como la tensión para nuestros músculos y ninguno de nosotros podía estar sentado en este lugar si no tenía tensión muscular, ¿sí? Una persona que tiene tensión muscular puede caminar, correr, puede gestionar sus músculos. Muchas veces un cierto grado de estrés también nos ayuda en la vida. Entonces tenemos que un poquito aprender a reconciliarnos también con esta palabra, ¿sí? Porque a veces le ponemos la cruz al estrés y sí puede ser muy negativo y sí es, y no lo estoy minimizando, pero quiero que entendamos que un cierto gradito de estrés en nuestra vida inclusive lo hace interesante. ¿Por qué digo esto, gente? Porque hay personas que están poniendo de moda vivir estresados, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Saben, yo conozco niños pequeñitos de 5 o 6 años que están hablando de estrés. Esto me estresa, dicen ellos. Genial, si el niño está aprendiendo a identificar la emoción y la emoción que él siente se llama estrés, pero pum para arriba, excelente. Pero tampoco tenemos que transmitir esta sensación de manera tan temprana porque por eso estamos creando también una generación tan sensible, ¿sí? Entonces, tenemos que gestionar, nunca minimizar, porque eso en primer lugar es muy atrevido gestionar y minimizar las emociones de otras personas, pero también reconciliarnos un poquito con el tema, ¿cómo podemos ir haciendo esto? Tenemos que saber que en el centro del equilibrio está la persona y una persona para que goce de salud mental necesita el trabajo. Qué importante es el trabajo, el sentirnos útil, ¿sí? Trabajar nos hace bien. Yo sé que hay personas que por el carril trabajo están sufriendo muchos desajustes en su salud mental, pero en principio y como base y como pata de esta mesa, por poner una ilustración, el trabajo hace bien. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros recibimos del trabajo dos cuestiones muy importantes para el ser humano: seguridad y significado. Me da sentido para algo y me da sentido para alguien trabajar. Entonces, eso me da seguridad, significado. Cuando tengo seguridad, significado, yo entonces me posiciono de igual forma y de mejor manera sobre mi valor personal. Me genera valor, ¿sí?
¿Cuál es otro punto muy importante? El trabajo es buenísimo para mantenerse en salud, con buena salud mental. La comunión, entiéndase como comunión todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas, desde la relación más íntima hasta la relación más casual que tengamos. Sabemos perfectamente que mucho del estrés que nosotros tenemos, las tensiones y los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida, vienen de este carril. Pero tenemos que simplificar la vida porque de repente la vida ya se pone muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificarla y resolver de una manera. Si una persona se pone a pensar siempre, todos sus problemas tienen que ver con personas. Todos, al fin y al cabo, todos los problemas tienen que ver con personas. Siempre, siempre. ¿Sí? Pero vos decís, bueno, ok, pero yo me enojé con este termito porque se cayó, pero probablemente vas a decir, pero ¿quién puso ahí ese termito? Entonces, todos nuestros problemas tienen que ver con personas, así como también todas las soluciones tienen que ver con personas. Probablemente no existe ningún conflicto que se haya resuelto sin la intervención de alguna persona de alguna u otra manera. Entonces tenemos que saber que la parte social es vital para el ser humano, porque muchas personas hoy están viviendo con muchos conflictos en su salud mental porque se les está privando de una necesidad básica que es socializar por el tema de la pandemia. Se entiende perfectamente, somos realistas, tenemos la verdad enfrente de nosotros, pero gente, hay algo que nosotros tenemos que hacer con respecto a la pandemia, digo. Se le está quitando a la persona o se le está privando, o uno mismo se tendría que estar privando de la socialización por el hecho de la protección, sí, pero que sea algo consciente, intencional e inteligente y no hacerlo desde el miedo. ¿Mm? Hay muchas personas que están gestionando toda esta pandemia desde el miedo, gente, y eso va a costar muy caro en la salud mental de las personas, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque el miedo, el enojo, ¿sí? El miedo, el enojo y la rabia son emociones muy conocidas por todo el mundo, ¿sí? Un varón, ¿por qué digo conocidas? Y quiero que me sigan en esta idea. Conocidas digo porque podemos identificarlas, ¿sí? Porque hay personas que no logran identificar todo el mundo de emoción que viven, ¿verdad? Entonces una persona normalmente no puede decir, ok, estoy herido porque no se permite sentir esa emoción porque, ok, dice, estar herido, pues, ¿cómo me va a herir a mí eso, ¿verdad? Como si fuera que sentir esa emoción está mal. Pero normalmente no está mal estar enojado, no está mal estar nervioso y entonces no está mal tener miedo de alguna forma porque conocemos el miedo. Y cuando toda esta educación con respecto a la pandemia se basa desde el miedo o sale desde el miedo, gente, muchas personas por no querer gestionar esa emoción empiezan a tergiversar la emoción. Y hay una tergiversación gigantesca de esa emoción, ¿sí? Si yo siento miedo, tengo que vivir el miedo. Pero hay personas que como que no, ¿cómo pues yo voy a sentir miedo si soy un tipo de 40 años, de 50 años, pues cómo yo voy a tener miedo? Entonces, en vez de vivir el miedo, se ponen argel. Ate, jodan de es ya andaba y veo eso y se dan cuenta cómo se tergiversa esa emoción por no vivir el miedo, se vuelven se vuelven personas agresivas, inclusive. Entonces, se dan cuenta, eso pasa muchas veces. Es la misma cosa que pasa con la ansiedad y hablé con muchas personas muchas veces. Si bien hay un proceso químico que lo justifica, hay personas que están sumamente ansiosas y que dicen, me dicen a mí, por ejemplo, vos sabés que Hugo, cuando yo estoy demasiado ansiosa, me voy a la cama y dejo bajo la almohada, lo tengo una barra de chocolate y no puedo dejar de comer chocolates. Y yo le digo, pero ¿por qué comes chocolate? Y porque estoy muy ansiosa, pero vos estás ansiosa, no tenés hambre. Y una cosa es sentir hambre y otra cosa es sentir ansiedad. Pero es tan fácil tergiversar emociones que para nosotros es un camino más corto para encontrar la relajación. Entonces tergiversamos esa emoción y la dejamos salir y muchas veces revienta todo de manera muy poco inteligente, pero lo hacemos y lo gestionamos de esa manera. Tengamos en cuenta que así, de esa forma, estamos también estropeando la salud mental de las personas que nos rodean a nosotros. ¿Sí? Es una cadena de la cual nosotros tenemos que saber que somos un eslabón y hacernos completamente responsable de ese eslabón que soy yo, porque estoy encadenado a la sociedad, a la comunidad.
Un punto sumamente importante dentro del equilibrio de una persona es el amor. Y no estoy hablando del amor netamente romántico, porque no también, pero estoy hablando de este compromiso. El amor que una persona puede sentir, el sentirse valorado, y pongo amor porque de alguna forma el amor es como que la reina de las emociones, ¿sí? De los sentimientos. Entonces, vivir esas emociones positivas, vivir esas emociones agradables y cómodas para mí. Muchas personas están siendo afectadas negativamente en el hecho de su salud, en el punto de su salud mental, por no sentirse amadas, ¿sí? Y no sentirse amadas, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido, gente? Por ejemplo, el sentimiento más vacío y más pobre que una persona puede experimentar es que alguien le diga yo te amo y no haga nada en nombre de ese amor. Crea inseguridad, crea desconfianza, crea un montón de un vacío dentro de la persona, que la persona, si bien la persona misma tiene que aprender a gestionarla, pero es un factor vital y una necesidad básica del ser humano, el amor. Y otro punto muy importante que no podemos dejar de mencionar, o no podríamos dejar de mencionar porque hoy día lo estamos viendo en cada momento, es que la fe también es un pilar de la salud mental, ¿sí? No estamos hablando de una religión ni de una creencia específica, pero no podemos atacar la fe de una persona, no podemos atacar la creencia de una persona, porque en un momento de crisis normalmente es uno de sus pilares. Cuando los otros tres pilares fallaron, sigue manteniéndose firme muchas veces este pilar. Entonces, aunque sea diferente a mi sistema de creencias, lo más prudente, responsable y sensato sería que yo respete esa diferencia, aunque comparta aunque tenga diferencias con ese sistema de creencias, ¿sí? Gente, por eso le estaba hablando. Quiero hablarle de la gestión de las emociones, cómo nosotros gestionando nuestras emociones podemos aportar significativamente a nuestra salud mental. Salud mental desde la gestión de las emociones, buscando mi bienestar, buscando mi equilibrio, ¿sí? ¿Cómo encuentro yo mi equilibrio? Lo que nosotros tenemos que saber es que nunca vamos a encontrar nuestro equilibrio si buscamos en otra persona, ¿sí? Porque estoy hablando de mi equilibrio, ¿sí? Y cuando yo quiero encontrar mi equilibrio en otra persona, estoy forzando relaciones, ¿sí? Vamos a suponer que yo, para sentirme seguro, para sentirme amado, para sentirme esto, necesito que fulanita me diga, o que fulano me reconozca, o que todo el tiempo necesito recibir algo para sentirme validado, para sentirme con valor. ¿Mm? Entonces, eso no va a funcionar a la larga, porque estamos forzando una relación. Y acuérdense de este principio: todo aquello que se fuerza con el tiempo zafa. ¿Mm? Imagínate como una canilla. Si vos tenés una canilla en casa que está perdiendo gotas y vos decís, la canilla está venciéndose la canilla, entonces, ¿qué normalmente hacemos? Le damos más presión y una vuelta más para que deje de gotear, ¿verdad? Con el tiempo, ¿qué pasa con esa canilla? De una zafa. Y entonces ahí como que tenemos que, como un equilibrista, encontrar el punto perfecto donde la canilla gotee menos, y empezamos en paraguayo y pórtepe con el alambre y con la bolsita de hule, con lo que sea, para solucionar y paliar nuestro ¿qué? Nuestro provisorio eterno, ¿sí? Así hacemos muchas veces también con el tema de la salud mental. De tanto estar forzando relaciones, comienzan a zafar y después hacemos lo que sea para resolver, pero no vamos al fondo del asunto, no vamos al caracú del asunto, como decimos nosotros, ¿sí? No vamos al tuétano de la situación. Y por eso yo quiero mostrarles en un esquema, quiero mostrarles en un pantallazo cómo podríamos aprender a gestionar estas emociones para que aporte a nuestra salud mental, ¿sí? Creo que todos están viendo en su pantalla una línea roja. Así es, ¿verdad? Me muestran un pulgar si todos ven la línea roja, ¿sí? Entonces, gracias Rosana, gracias Selva, gracias Mirna, Ana,
Y a estas personas le tengo en pantalla ahora, ¿sí? Sí, Rosana está con alguien, ahí veo dos deditos, ¿sí? Gracias, William. Entonces, en esta línea que ustedes tienen en pantalla, a esta línea que ustedes tienen en pantalla, gente, le vamos a llamar la línea de igualdad de valor. ¿Qué es lo que es la línea de igualdad de valor? La línea de valor personal. ¿Por qué le llamamos la línea de igualdad de valor? Porque en esta línea separan todas las personas que tienen resuelta o resuelto su valor personal, ¿sí? Una persona que tiene resuelto y que es seguro o segura de sí misma dentro de lo que es su valor como persona, separa en una línea de igualdad de valor con su prójimo, ¿sí? Ahora, ¿cómo una persona se para en esta línea con seguridad y con aplomo? ¿Mm? Por medio de dos factores. El ser humano vive buscando dos factores sin saber qué es eso lo que busca. ¿Mm? El ser humano busca significado y busca seguridad. Mientras más significado tenga, más seguridad me aporta. Mientras más seguridad tenga, más significado me genera en la vida. Significado sería el sentirme importante. Muchas personas lo reciben y está súper bien por medio de su trabajo. Les hace bien el hecho de haberse preparado tanto, les hace bien el hecho de saber y ser competentes en su cargo, les hace bien el hecho de ser necesitados para una situación u otra situación. Y entonces, ¿cómo recibimos la seguridad? Recibimos seguridad en nuestras emociones cuando somos amados. Entiéndase el amor como la decisión de accionar en bien por la otra persona, ¿sí? Esa decisión consciente de accionar de manera positiva hacia la otra persona. Imagínense la seguridad que le da una persona. Imagínense la seguridad, una persona va a salir del trabajo, a las 5 cerramos todo y una persona dice, no, yo voy a salir más tarde hoy. ¿Y por qué? Está enamorada y está de novia, ¿sí? Está enamorada. Entonces dice, no, yo voy a salir más tarde. ¿Y por qué? Y porque fulano va a pasar por mí, pero recién puede pasar a las 5:30. Nunca se quedó hasta las 5:30 en el trabajo, pero porque fulano podía buscarle a las 5:30 pico, para ella va a ser mucho media hora esperarle, pero con todo el gusto del mundo y encima te va a decir, me va a buscar del trabajo. ¿Y qué me vas a hacer media hora? No hay nada, acá luego tengo muchas cosas que hacer todavía, voy a terminar todo esto, voy a adelantar para mañana. Con toda la felicidad del mundo va a ser horas extras sin reclamar pago, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que sucede esto? Porque está recibiendo la seguridad de ser amadas. Y le pongo un ejemplo acá a las chicas, ¿verdad? Y las chicas que están en pareja, que están casadas, probablemente lo van a saber perfectamente. Ustedes probablemente tienen un esposo que cuando se enferma parece que va a morir luego, ¿verdad? Como por lo que cuando yo tengo fiebre y me duele la panza y me pasa esto, yo sigo trabajando, dicen las mujeres, ¿verdad? Y yo también soy parte de ese equipo de que cuando nos da la gripe casi nos morimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa muchas veces, gente? Les cuento y acá me voy en contra de mi equipo ya. Les cuento un secreto inconsciente muchas veces. Es el momento perfecto para sentir la seguridad que también necesitamos. Entonces hacemos como si fuera que estamos muertos para ser cuidados. Al hombre también le gusta ser cuidado. Al hombre también le gusta sentir seguridad de su esposa, de su cónyuge. Entonces cuando está enfermo, o mano pota y te angas para que vos también le cuides un poquitito y él pueda degustar también esto que a todos nos gusta sentir. Es un ejemplo que lo hago exagerado, pero normalmente pasa. Entonces, ¿cómo podemos hacer, gente, para que la persona tenga esa seguridad? Y voy a poner ejemplos para que tengan en cuenta cómo pasa en el trabajo, ¿sí? Miren, mientras más seguridad y más significado tengo en mi vida, mejor me paro en esta línea de valor. ¿Mm? Y acá hay un ejemplo importante, gente. Eh, Cuando una persona no recibe significado o una persona no percibe el significado, vamos a hablar de percibir, ¿sí?
Porque muchas personas le dicen, yo te doy todo el significado que vos necesitas, y la persona dice, no, pero yo no percibo nada de eso. Entonces se trata mucho de la percepción, y tengamos en cuenta que la percepción es algo sumamente individual y sumamente subjetiva, ¿sí? Entonces cuando nosotros queremos demostrar algo, seamos sumamente claros, intencionales, para que no quede la duda, ¿sí? Para que nuestro mensaje sea claro y pueda aportar en equilibrio y bienestar de las otras personas. Y tengamos en cuenta algo, gente. Estamos hablando de gestión de las emociones que aportan a la salud mental, ¿sí? Cuando una persona no recibe esto, y más todavía en el caso de los niños, ¿sí? Cuando una persona no se siente con significado, cuando una persona no se siente con seguridad en su vida, esta persona baja de esta línea de valor. Y cuando una persona baja de la línea de valor, ¿dónde ustedes creen que esa persona va? Cuando una persona baja de su línea de valor, esa persona baja a la inferioridad. Y la inferioridad es igual a carencias. La inferioridad es un caldo de cultivo de carencias, ¿sí? Y las carencias, síganme por favor en esta idea para poder entender este esquema de trabajo. Las carencias no pueden ser satisfechas por otra persona. No, yo nunca voy a poder satisfacer la carencia de otra persona. Nunca. ¿Saben por qué? Porque la persona bajó sola a la inferioridad y la persona conoce el tramo. Y si la persona quiere volver a su valor, la persona tiene que caminar de vuelta ese tramo. Quiero poner un ejemplo. Puede sonar exagerado, pero lo voy a usar para que sea claro el ejemplo. Vamos a suponer que hay una persona sumamente celosa, ¿m? Terriblemente celosa, que roza lo patológico, inclusive, ¿sí? ¿Qué pasa con una persona sumamente celosa? Y hay personas que probablemente en medio de esta sala están con una persona celosa, con un celoso o con una celosa. Y estas personas probablemente se van a sentir sumamente identificadas conmigo, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso cuando la persona transitó a la inferioridad? La inferioridad se transformó en carencia y la carencia se transformó en celo. Entonces se deja ver esta carencia como celo. ¿Y qué pasa con la pareja de una persona celosa? ¿Sí? Dice, ¿sabe mi PIN de la tarjeta? ¿Sabe mi patrón del celular? ¿Sabe los números de teléfono? ¿Sabe qué hora entro? ¿Sabe qué hora salgo? ¿Sabe qué hora esto me llama cada 14 minutos? Encontré 20 llamadas perdidas de él o de ella. Me pide mi ubicación en tiempo real. Me pregunta esto, me pregunta aquello. Llego a casa y si me olvido del celular sobre la mesa y no lo llevo conmigo al baño, mi celular es confiscado y entonces se revisa mi celular de punta a punta para ver si se encuentra o no algo. Y por el hecho de no haber encontrado absolutamente nada en mi celular, yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque me dice, vos pensás que yo soy un tonto o una tonta. Por supuesto que borraste todo antes de llegar a casa. ¿Mm? Entonces, la persona que vive con un celoso o con una celosa sabe perfectamente que no existe absolutamente nada que él o ella pueda hacer para que esa persona deje de ser celoso o celosa, porque ya hizo todo, ya le contó todo, ya le mostró todo, ¿sí? Y ya no sé más qué hacer con él o con ella. Normalmente llegan a consulta, a terapia y dicen eso, ya no sé más qué voy a hacer porque yo le cuento todo, pero no me cree. Se dan cuenta que la carencia de otra persona nunca puede ser satisfecha por otra persona. Porque la carencia de una persona tiene que ser transitada por esa misma persona a su punto de valor personal. Y puede ser que esa persona se haya acostumbrado tanto en la inferioridad
Y puede ser que esa persona haya sido enviada a la inferioridad en la infancia y que no recuerda el camino de retorno a su valor. Entonces está muy estancada o estancado en ese lugar. ¿Qué puedo hacer yo si vivo al lado de esa persona? ¿Qué puedo hacer? Motivarle, ayudarle. Tengan en cuenta esto, la motivación siempre te va a llevar hasta un punto. ¿Dónde el punto? El punto exacto donde la persona necesita trabajar. El punto exacto donde la persona perdió el ánimo. Muchas personas, buenos y buenas motivadores y motivadoras, se sienten frustradas en la vida porque ya le dije en todos los idiomas, no le digo en chino mandarín porque no hablo, pero no me hace caso. ¿Te das cuenta que es responsabilidad de la persona? ¿Mm? ¿Te das cuenta que es responsabilidad de la persona? La persona entiende, pero muchas personas no tienen el valor de agarrar su ánimo, porque si llegan a agarrar su ánimo tienen que cambiar y eso es demasiado mucho trabajo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces, gente? La persona se radica en la inferioridad y eso puede ir en decadencia. Tengan en cuenta esto. Hay personas que dicen, ok, yo no quiero vivir en la inferioridad. No me gusta este sentimiento en la inferioridad. Puse un ejemplo por el celo. Otro ejemplo de inferioridad, por ejemplo, es la envidia. Hay personas que probablemente te envidian y esa persona, ridículamente, esa persona que te envidia tiene muchísimo más que vos. Y vos decís, pucha, pero ¿por qué me envidia? Sí, su auto es más lindo, su casa es más lindo, tiene más plata, tiene mejor salario, pero me envidia. No se trata de lo que vos tenés o de lo que vos no tenés. Se trata de su carencia. Se trata de su carencia. Y aunque esa persona tenga todo lo mejor, que una persona le sigue envidiando a la otra persona. Entonces, ¿por qué se trata de su carencia? Es donde yo tengo que aprender a gestionar también. ¿Por qué? Porque muchas veces me toca en relaciones, en cualquier parte de mi vida, gestionar mis relaciones con esta persona. Imagínense si me toca un jefe, un compañero, un lo que sea que tenga que vivir estas situaciones, que me envidia todo el tiempo, entonces hay una riña en el trabajo y yo no entiendo por qué. Ahora, la herramienta que yo te estoy dando es para que entiendas por qué esta persona está viviendo eso. Y cuando vos puedas asimilar, entender y comprenderle a la otra persona, decir, ok, yo puedo seguir gestionándome, es terriblemente difícil gestionar esto, pero hoy por lo menos entiendo el por qué la persona está funcionando de esta manera. Entonces yo también aprendo a gestionar mis propias emociones para que ya no me afecte tanto en mi salud mental y el estrés laboral y todas esas cosas que nosotros conocemos muchas veces que tienen que ver más con las relaciones en el trabajo que con el trabajo que yo estoy haciendo. Imagínense, hay estadísticas que dicen que de cada 10 personas que renuncian a su cargo, 8 de ellas renuncian a su ambiente laboral. Les encanta lo que hacen, pero ya no aguantan hacer aquello que les encanta hacer en ese ambiente. Entonces lo que hacen es renunciar a su ambiente laboral. ¿Por qué? Porque las personas tampoco saben gestionar estos momentos incómodos. Entonces afecta completamente su salud mental. Por supuesto que se ve, la salud mental se ve implicada acá. ¿Pero por qué? Porque la persona no supo gestionar estas emociones. ¿Y por qué hay personas que empiezan en un trabajo y terminan en un trabajo y vos decís, pero pucha, ¿cómo es que a él no le afecta nada? ¿Y por qué? Pea, pere, te dicen, ¿verdad? Y esa persona está gestionando las emociones como si fuera que no pasa nada, porque tiene las manos en el volante cuando se vive esa emoción, ¿sí? Entonces, hay personas que están trabajando acá en la inferioridad y dicen, no, pucha, yo esto no quiero para el resto de mi vida. ¿Y qué hacen? Tengan en cuenta algo, gente, que la inferioridad tiene una fuerza increíble, ¿sí? Increíble es la fuerza de la inferioridad. Brutal es la fuerza de la inferioridad. Puede ir en decadencia o puede potenciar a la persona. Y cuando la inferioridad potencia, la persona sale de la inferioridad y se posiciona en la superioridad. Y gestionarse en la vida con una persona que tiene aire de superioridad, díganme si no es sumamente estresante. Trabajar con una persona que tiene aire de superioridad es sumamente desgastante, ¿sí o no?
Yo sé que en este trabajo no le está tocando, por ahí le tocó en otro trabajo, ¿verdad? Pero en algún momento conocemos personas que se gestionan desde la superioridad y le tratan a otros desde la superioridad, ¿verdad? Entonces, me achica luego, no me hace luego de nada, dicen las personas, ¿verdad? No me considera luego, demasiado mala es conmigo, demasiado malo. Vos sabés que Hugo, ella llega al trabajo, le saluda a todo el mundo y a mí no me saluda. Y ya no aguanto más. A todo el mundo le saluda, pero a mí no me saluda, por poco no me pisa mi dedo gordo del pie y no me saluda. ¿Mm? Y había sido que esta persona que no te saluda, no le saluda también a otra persona y vos te vas y le contás, sabes que ya llegó ya otra vez fulana y no me saludó. Y entonces escucha a otra persona y te dice, si vos tanto querés su saludo, ¿por qué vos no te vas a saludarle? Y ya está, anda a saludarle vos. Y después otra persona escucha ya y te dice, che, pero ¿qué es lo que aporta en tu vida su saludo? ¿Por qué por lo que tanto te importa el saludo? No aporta absolutamente nada en tu vida su saludo. Se dan cuenta que hay maneras y maneras de gestionar una misma situación y que somos nosotros los que estamos dándole una interpretación a ese momento, a eso tan incómodo que estamos viviendo, porque a veces basta con contarle a una persona de al lado para que interprete la situación de una manera completamente opuesta. ¿Mm? Y a veces estamos sufriendo muchísimo estrés en el campo de las emociones, que nuestra salud mental se ve completamente empañada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, gente? Entonces, aprender a mantener este equilibrio. ¿Mm? Aprender a mantener este equilibrio. Tenemos que aprender. Yo siempre digo que un ejemplo de la superioridad, yo no sé si ustedes me van a seguir en la idea y si conocen, ¿verdad? Pero la idea del Wiroshuko. ¿Alguien conoce la idea del Wiroshuko? ¿Alguien conoce un Wiroshuko? Ahí le veo a Selva haciendo así. Entonces sí, Selva conoce el Wiroshuko. Entonces, Noemí también me da una manito. Probablemente Noemí también conozca la idea de lo que es el Wiroshuko, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Wiroshuko, gente, verdad? Esta persona que ascendió en el trabajo, que recibió esto, que está hoy día mejor posicionado económicamente y se siente la estrella. Hollywood, tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta persona? Usa todos sus recursos para demostrarle a las personas que están en la línea de valor que él ya no es más el pelo a gato de hace 10 años atrás. ¿Mm? Usa todos sus recursos. Y cuando pasan los años, ¿qué pasa con esa persona? Vive de los recuerdos. Antes, cuando yo tenía mucha plata, de verdad. Porque ¿qué es lo que hizo? Gastó todita su plata para demostrarle al mundo que él tenía plata en ese momento. Y cuando tenía que tener plata, entonces lo que hace es vivir de los recuerdos. ¿Sí? Y yo antes viajaba allá. Yo conozco todo Paraguay, lo yo conozco. No hay agujero de Paraguay que yo no conozca, ¿verdad? Te habla con grandeza cuando hoy su realidad es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se fueron a la superioridad y se instalaron allá y le tratan a las demás personas y todos sus esfuerzos van en dirección de que de demostrarle a las otras personas que yo soy mayor, que yo soy más grande, que yo ocupo este cargo, que yo soy el gerente, que yo soy el administrador, que yo soy el jefe, que yo soy mayor que vos y todo el cuento que probablemente conocemos, gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es algo que nosotros tenemos que entender? Y por favor, síganme en esta idea, ¿sí? Síganme en esta idea. Gente, para gestionar las situaciones que generan mucho estrés en mi vida, gestión de las emociones que aporta la salud mental, tengamos en cuenta esto. El adulto, el adulto se baja a la inferioridad. Al niño se le baja a la inferioridad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El adulto se baja a la inferioridad porque el adulto conoce el camino. Al niño se le baja a la inferioridad probablemente porque le toca vivir con alguien que conoce el camino. ¿Sí?
Los niños vienen en blanco y nosotros cargamos en ellos lo que nosotros queremos cargar. Así que si nosotros queremos favorecer la salud mental de la próxima generación, tenemos que ser muy conscientes de esto. Miren, gente, estamos hablando hoy día de la generación de los blanditos, personas sumamente blandas emocionalmente. Pongan en Google generación de los blanditos y van a tener una información riquísima en lo que es la generación de los blanditos, ¿sí? Y para erradicar esa idea y que no se vuelva a cumplir con nuestros hijos, no enviemos a nuestros hijos a la inferioridad. Y quiero poner un solo ejemplo práctico de cómo enviar a un niño a la inferioridad. Compararle con otro niño, con su primo, con su hermano, con su compañero, con su esto, compararle a un niño con otro niño y cómo lo que él puede y vos no podés, y cómo lo que él hace y vos no podés, y cómo lo que él ya sabe y vos no sabés. Aparte de estar poniendo un feroz versus entre ellos, ¿m? Porque se van a odiar con el tiempo. Por eso pasa muchas veces que la mamá viene a terapia y dice, y vos sabés, licenciado, mi hijo con Nino se visitan luego. Y después vos le preguntás al hijo, pero ¿por qué vos no le visitas? Ah, mapi, coge ya está chupé, ¿quién pues le quiere ver? Por fin puedo vivir lejos de él, Gina, y ahora me voy a visitarle otra vez. Lo que pasa es que siempre fueron criados desde la comparación y lo único que anhelaba el alma de esa persona es estar lejos de su versus, de esa persona con quien se le comparó toda la vida. ¿Sí? Entonces, no comparemos a ningún hijo si queremos relaciones sanas entre nuestros hijos. Como él puede y vos no podés, como él ya alcanza y vos no alcanzás, como él corta y vos no cortás, como él ya pinta y vos no pintás, como él hace y vos no podés. Nunca, porque son dos personas completamente diferentes y de esa manera le estamos enviando a la inferioridad a esa persona y se puede llegar a instalar en la inferioridad. Y una persona que se instala en la inferioridad, gente, es una persona que puede mostrar su inferioridad, o sea, su carencia por una manera increíble, somos terriblemente creativos. Tengan en cuenta esto, por favor, que el lugar más profundo al que puede enviarle la inferioridad a una persona es el suicidio. ¿Mm? Y nosotros conocemos, yo no estoy diciendo, gente, por favor, tómenme en cuenta esto. Yo no estoy diciendo que todas las personas que se suicidaron estaban en inferioridad. No estoy diciendo esto. Pero hay personas que se alejaron tanto del significado y tanto de la seguridad que fantasean con estas ideas. Y saben que es terrible en estadísticas que cuando uno habla con personas que tienen tendencia suicida, que hablan esas personas, ¿y qué te pasa por la mente? Y le pasa por la mente a una persona que tiene tendencia suicida, se hacen la idea de su funeral y piensan, ¿y será que va a llorar mi mamá? ¿Y será que va a llorar mi papá? ¿Y será que va a venir fulano? ¿Y verá que va a venir fulana? A una persona que tiene tendencia suicida normalmente le pasa por la cabeza la idea de su funeral, porque su alma, cuando hablo de alma estoy hablando de sus emociones, está rogando ser amada y ser tomada en serio y con significado. ¿Sí? Entonces, su mente inclusive piensa en su funeral para ver quién va a llorar por mí. Y esa idea completamente tóxica y patológica alimenta su carencia. Imagínense. Y el lugar más alto al que puede llegar una persona en la superioridad es la venganza. ¿Mm? La venganza tiene sus grados. No le voy a saludar porque no me saludó, no me voy a ir porque no vino, no le voy a mirar porque no me miró y después se puede llegar a lo físico, inclusive. Entonces, algo que se va quemando etapas. Se va quemando etapas. Gente, este plano ustedes pueden utilizar para gestionar cualquier emoción en su vida cuando está afectando su salud mental. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Si alguien me envía a la inferioridad, es porque yo solito caminé. ¿Mm? Es porque yo solito caminé hasta allá. Entonces yo solito también puedo caminar hasta arriba. Y si no puedo solito pedir ayuda, por eso hay personas profesionales de la salud para que me ayuden a transitar en mi equilibrio. Salud mental desde mi bienestar, desde mi equilibrio. ¿Sí? Se nos cumplió la hora, podíamos hablar 2 horas más sobre esto, pero quiero ir terminando con esto. Gente, este plano solamente sirve cuando
Si ustedes quieren decir, ok, yo quiero empezar a usar este plano, ver cuándo yo me voy a la inferioridad o cuándo yo me voy a la superioridad, qué tengo que hacer para tener mi equilibrio. Si yo quiero utilizar este plano, yo tengo que saber algo. Este plano sirve solamente cuando la persona no es ella o él mismo quien establece la línea de igualdad de valor. ¿Por qué? Porque nosotros somos perfectos y demasiado ágiles como seres humanos para poder boicotearnos a nosotros mismos. Entonces, si yo establezco mi línea de valor, muchas veces yo, para no sentirme en superioridad, levanto nomás mi línea de valor. Y para no sentirme en inferioridad, yo bajo nomás mi línea de valor. Ahí pasa muchas veces, por ejemplo, un ejemplo te doy, cuando las personas dicen, pero ¿para qué pico a 7 luego le dijiste? ¿Verdad? Y dicen, no, pero yo le dije la verdad nomás. Yo le dije la verdad nomás. Yo no le dije ninguna mentira. O le mentí. ¿Mm? No, no le mentiste, pero no hacía falta que le hables así. Y muchas personas elevan su línea de valor, ya están en la superioridad, pero ellos se creen nomás con el valor necesario, entonces empiezan a usar la sinceridad como sincericidio. O mongu y a su prójimo en nombre de la verdad, ¿verdad? Yo la verdad nomás le dije y no tiene por qué enojarse porque le dije la verdad nomás, ¿verdad? Están cometiendo sincericidio, ¿verdad? Hieren a su prójimo con la sinceridad nunca hiere, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que nosotros podemos mover esto de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, ¿cómo hacer? Algo mucho mayor a vos tiene que establecer tu línea de valor. Y yo no sé qué es aquello que es sumamente respetable en tu vida. En mi vida, por ejemplo, esta línea de valor establece mi fe. Porque desde mi fe yo sé cómo le tengo que tratar a las personas y no está en superioridad o inferioridad y sé perfectamente quién es mi prójimo y el valor que tiene es igualito al mío. Tu línea de valor puede ser establecida por tus valores, pero tiene que ser algo que vos no puedas interferir en eso. Entonces, de ahí yo gestiono mis emociones y de ahí yo busco la igualdad de valor y la igualdad de valor nunca está en que uno es más que yo en el sentido del cargo, en el sentido de la jerarquía y la antigüedad y todo esto. La persona tiene valor en sí por el simple hecho de ser persona. Gente, yo no sé si tienen alguna pregunta, ustedes ya me regalaron 3 minutos de su tiempo, entonces yo no sé si ustedes tienen una pregunta, un comentario, quiero responder eso si todavía nos da el tiempo en Isaías. Y no sé, de por ahí podemos seguir hablando de este tema en otra oportunidad. Me encantó compartir este momento con ustedes. Ojalá que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Y nada, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me gustaría escuchar. Súper, Hugo. Acá vamos a ir leyendo los comentarios. Dice, está bien decirle a un niño o niña, si él pudo, vos podés también, pero de una manera alentadora. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, gente, que otra vez nos estamos valiendo, otra vez nos estamos valiendo de ese aprendizaje, de ese patrón de comparación, ¿sí? Otra vez nos estamos valiendo de ese patrón de comparación, porque podemos decirle a esa criatura, yo confío plenamente en vos que lo vas a lograr. No necesitamos apoyarnos en ese, aunque estamos usando de manera positiva la comparación cuando es usada de manera positiva le tiende a enviarle a la persona a la superioridad. ¿Mm? Ay, qué bueno que vos hiciste eso, no le pareces a fulano porque vos sos más inteligente que él. Entonces él le mira a fulanito como un burro, ¿entendés? Y entonces cuando llega la persona, pero él no sabe luego nada, ¿verdad? Él es demasiado lento luego. Él es demasiado perdedor luego, ¿verdad? Entonces cuando usamos la comparación desde la posición positiva, desde lo positivo, estamos creando también estamos perjudicando también porque le estamos potenciando a la persona desde la superioridad. Y hay personas que son así, que, ay, vos sos la mejor, vos sos esto, vos sos aquello. Hay niños que están siendo criados desde la superioridad increíble. Y yo me digo nomás, ¿cómo esos niños se van a gestionar cuando tengan 14, 15 años, verdad?
porque tienen lo mejor, tienen esto, tienen aquello. Hay criaturas de 6 años que tienen un celular, ¿verdad? El celular más caro, ¿verdad? Entonces, puede que nuestras posibilidades den para eso, ¿verdad? Y si da, genial, y gracias a Dios por eso. Pero hay un consejo sano que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos que darle a nuestros hijos de acuerdo a de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Porque hay personas que dicen, yo le quiero dar a él todo lo que yo nunca tuve. Por supuesto que vos ya tenés mucho más de lo que él tuvo. Por supuesto. Por supuesto, lo normal es que por lo menos tengas 2 cucharas más de lo que tenías en casa si no tenés mucho dinero, pero siempre si trabajamos y estamos activos laboralmente, estamos un poquito mejor posicionados por lo menos, ¿verdad? A no ser que fuimos unos últimos malcriados por papi y papi y mami nos quitan toda la cobertura de repente y se nos cae el 8 y acuchadito, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser sumamente sabios en esto. Y tengan en cuenta esto, gente. Tengan en cuenta esto. Niños, niños que fueron abandonados, inclusive a la larga en la vida pueden gestionarse mejor frente a niños que fueron mimados. ¿Mm? Porque el niño que fue mimado siempre espera que alguien haga por él esto o aquello. Y el niño que sufrió una carencia, un abandono, saben perfectamente que no puedo contar con nadie, entonces si no hago yo, ¿pero quién va a hacer? Entonces se gestionan ellos en la vida, ¿sí? Hay una tendencia inclusive de que las personas que vivieron más carencia puedan proyectarse mejor que personas que tuvieron todo en la vida. Entonces ese equilibrio es que tenemos que encontrar para qué, para no perjudicar también la salud mental de esas personas en su futuro, ¿sí? Isaías. Sí, acá nos están diciendo también, Hugo, dice, amás tu trabajo, pero a veces no aguantás a los propios compañeros porque no sabes si hay celos o envidias. A Y todos nos otro pasa. comentario más, Hugo, para agregar, porque el tiempo está cortito, dice, crear una dependencia puede ser muy letal, porque cuando te falta esa persona, no puedes tomar decisiones o hacer cosas importantes, porque todos somos los protagonistas de nuestra historia y depende de nosotros cómo va a terminar. Y lo más peligroso en ese caso de la dependencia es que normalmente una persona dependiente emocional busca un codependiente emocional. Y la persona dependiente emocional funciona así. Y el codependiente emocional funciona así. ¿Y qué significa? La persona dependiente siempre está buscando de quién engancharse. Y la persona codependiente vive buscando a alguien que se enganche con él o con ella. La persona codependiente nunca es muy activa, es más pasiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la persona codependiente? Le hace saber a la otra persona perfectamente que no puede vivir su vida sin él. Y el codependiente se siente perfectamente cómodo porque le encanta depender y entonces se enganchan. Y cuando se enganchan, que eso se vuelva sano, es muy difícil. El codependiente, por ejemplo, es decir, ¿y por qué te fuiste? ¿Y a dónde lo que te fuiste? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Y por qué no me avisaste que te fuiste al súper? ¿Y qué es lo que trajiste? Y entonces está buscando siempre que la otra persona, algún pequeño indicio de independencia emocional y el codependiente va a sacar toda su artillería para volver a someterle a la persona, ¿sí? Entonces, puede ser muy fuerte este círculo vicioso, ¿sí?